le dice a Timoteo. Timoteo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, hermano. Hermano, sabemos que en el libro de los Hechos, ¿sí?, ahí nos está hablando acerca de la historia de la iglesia. ¿Sí? Sabemos, hermano, que todo el libro de Hechos se refiere a la iglesia. Es uno de los temas más sobresalientes en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque por ella pagó Cristo Jesús. Por eso es tan importante. ¿Sí? Entonces debemos empezar, ¿verdad?, haciendo preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? ¿Y qué se espera de la iglesia? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí, hermano. Es el cuerpo de Cristo el que el Señor necesita hoy para poder expresarse y dar testimonio de lo que es. Amén. Entonces, mire, la iglesia es tan importante que el Señor Jesús dio su vida por ella. Amén. Si no fuera importante, Él nos la hubiera dado, pero la dio con un propósito, hermano. Dice en Efesios 5:25, dice: Cristo amó a la iglesia, que se entregó como a sí mismo por ella. Dice lo que el Señor hizo ahora. ¿Cuánto amó a la iglesia? ¿Sí? ¿Sabe qué significa iglesia? Los llamados a salir. Eso significa la iglesia. Usted ha sido llamado para salir de aquí, hermano. Usted se tiene que ir. Algún día tenemos que partir de aquí. Pero siéntase que amado por el Señor, porque dice que Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Y de qué manera la amó, hermano? Que dio su vida por ella. Así dice la palabra. Y también dice en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Son dos textos muy importantes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? De que Dios ama a la iglesia y se entregó por ella. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que entendamos por qué Cristo, ¿sí?, y para qué amó a la iglesia. La iglesia debe de cumplir varias funciones, ¿sí?, y todas ellas son importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas representan la vida que hay en la iglesia de Cristo. ¿Hermano? A ver, díganos una funciones de la iglesia que debe de cumplir aquí. Servicio, ya hablamos de servicio. ¿Cuál otra? Lo que hicimos el sábado. Proclamar el evangelio. ¿Qué más hicimos el domingo? Bautizar. ¿Qué más hicimos el domingo? ¿Qué más hicimos? Celebramos la mesa del Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más tuvimos? La comunión, ¿verdad? La comunión que tuvimos, ¿sí? Como decía Miguel, el servicio. ¿Sí? Otra cosa, ¿qué más se hizo? Que a través de la palabra Dios se edifica, ¿sí, no? No es el hombre, es Dios. Nos enseña, ¿sí? También la ayuda mutua tiene que hacer, y la oración. Amén, hermano. Es algo muy importante que la iglesia tiene que realizar. ¿Sí? Para eso es, ¿sí?, para eso el Señor, ¿sí?, pagó por ella. ¿Sí? ¿Y cómo surgió la iglesia? ¿Cómo fue que surgió? Yo creo que todos ya sabemos cómo fue que nació. El jueves pasado,
que nos hablaste, Miguel, acerca de un plan que Dios tenía en la eternidad. ¿Cuál era ese plan que Dios tenía en la eternidad? ¿Sí? A este plan se le llama plan eterno. Amén. Miren, vamos a ver en Efesios, estamos ahí cerquitas, capítulo 3, verso 17. No, del 1 al 7, perdón. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 3, verso del 1 al 7 dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces, ¿cuál es el misterio de Cristo Jesús? ¿Sí? Que de los gentiles, ¿sí?, se iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles, y ese cuerpo, ¿sí?, dice que en las generaciones pasadas, ¿sí?, a los hombres de la antigüedad no se les dio a conocer este misterio, ¿sí?, sino Cristo lo vino a revelar. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro? Una vez le dijo: Pedro, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy? Y dicen los apóstoles, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, ¿sí?, otros dicen que eres Juan, y así, ¿no? Se va a decir. Y dice a Pedro: ¿y tú, Pedro? ¿Tú qué dices? No, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo una cosa, Pedro, que tú eres la roca, ¿sí?, pero ¿sabes una cosa? Que sobre esa roca voy a edificar la iglesia. Amén. Pero mira, hermano, no era que Dios iba a edificar la iglesia sobre un hombre, no era eso, sino por la palabra revelada que el Padre le dio, hermano, sobre esa verdad, ¿sí?, sobre la verdad de que Cristo iba a revelar su palabra, iba a revelar la iglesia, hermano. Amén. Entonces vemos que ese era un misterio, ¿sí?, que Dios se propuso hacer, hermano. Entonces Dios, en la eternidad pasada, hizo un plan, y este plan lo realizó ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Quiero que entendamos que ya en la eternidad pasada Dios ya sabía que el hombre iba a caer, sí, pero también en el plan de Dios estaba, en su beneplácito, en su deseo, ¿sí?, de formar un solo cuerpo de gentiles y judíos, hermano, donde ya no hay clases sociales, donde ya no hay posición económica, ¿sí?, sea libre, sea esclavo, ¿sí?, sea una persona preparada o no sea preparada, ¿sí?, no importa. Todo aquel que tenga fe en Cristo Jesús es parte de su iglesia. Amén, hermano. Ese era el plan de Dios. Entonces ese plan fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿sí? O sea que Cristo es el que llena todo. Amén, amén. Ese era el propósito de Dios, ¿no?, de formar su iglesia. Entonces el plan fue hecho de Dios,
pero en Cristo Jesús. Ese es el plan. Desde la eternidad pasada ya tenía un plan. Mire, vamos a leerlo, nada más darle vuelta a la hoja. En capítulo 1, ¿sí? Verso 3 al 10. Efesios 1, verso 3 al 10. ¿Sí lo tenemos? Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, sí, la predestinación es lo que se escogió allá y se viene a cumplir aquí, para ser adoptados, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él nos escogió para ser de su familia, para ser de su cuerpo, hermano. ¿Sí? Y eso fue puro afecto de su voluntad, o sea que la voluntad de Dios era esa. ¿Sí? Dice, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí el Señor, hermano, nos aceptó. Cuando usted depositó la fe en Cristo Jesús, dijo, esto es mío. ¿Sí? Y Dios ahí lo escogió. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez nada dice, el misterio, ¿sí?, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces veamos que el deseo de Dios era este, que a través de Cristo se iba a reunir todo, ¿no? ¿Sí? Él iba a unir la tierra con el cielo. ¿Sí? Él iba a pagar todo. ¿Sí? Y entonces ese era el plan de Dios. Pero la meta ¿cuál era? La iglesia. La iglesia es algo muy importante. Mucha gente cree que la iglesia son las cuatro paredes, ¿verdad? Así nos habían enseñado antes. Que vamos a la iglesia, pues sí, las cuatro paredes que ¿sí?, creíamos que no, hermano. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Amén, hermano. Entonces vemos que Dios quería una iglesia que representara, ¿sí?, que lo representara a Él, pero que interiormente la iglesia, ¿sí?, tuviera su vida y su naturaleza del Señor. Que interiormente la iglesia debe de tener la vida de Cristo, la vida de Dios, ¿sí? Eso es, y su naturaleza. Esa era la iglesia. De esa manera es como Dios quiere que esté. Que usted tenga esa vida. Mire, hermano, si usted tiene la vida de Dios, ¿cuál vida se debe evidenciar en usted? ¿Su vida o la vida de Dios? La vida de Dios. ¿Sí? Por eso yo les comentaba que era muy importante que la meta de Cristo es su iglesia, pero que interiormente tenga su vida y su naturaleza, ¿sí?, sus virtudes del Señor. La iglesia debe de tener las virtudes que Cristo tenía. ¿Cuáles? El amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el amor. Esas son las cualidades que debe de tener la iglesia, ¿sí? Pero que exteriormente, ¿sabe qué?, tenga su imagen y semejanza. Esa es la iglesia, ¿sí? Así debe de ser la iglesia. Usted interiormente debe de tener la vida y la naturaleza de Cristo, pero que exteriormente tengan su imagen y su semejanza. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Vamos por favor ahí al libro de Romanos 8:29. Amén. Dice así, 8:29.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hermano, leímos al principio que Dios nos había predestinado. ¿Sí? O sea, mire, dice que a los que antes conoció, los que estábamos allá con el Señor, allá nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe que cuando Cristo vino, era el unigénito Hijo de Dios? Era el único Hijo de Dios. Era el único Gen que estaba aquí en la tierra que representaba a Dios en Cristo Jesús. Era el unigénito. Pero cuando Cristo resucitó, fue el primogénito, o sea, el primer día que se levantó entre los muertos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no morir más. ¿Sí? Ese era. Porque muchos se levantaron antes en el Antiguo Testamento, pero volvieron a morir. Pero Cristo no tiene la primogenitura de que Él se levantó de los muertos para no morir ya jamás. ¿Sí? Entonces vemos que ese era el propósito, nos predestinó para esto. ¿Cuál era el propósito? De que tuviéramos interiormente su vida y su naturaleza y que exteriormente lo representáramos. ¿Sabe para qué? Para que seamos uno con Él. Dice la palabra: Padre, que con aquella gloria que yo tuve, quiero que también estos que me has dado estén con nosotros. ¿Sí? Así como tú y yo somos uno, así también estos quiero que sean uno. Amén. Nosotros. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a explicar, verdad? Sí. Entonces vemos que Él quiere que tengamos su naturaleza, su vida, su imagen. ¿Con qué propósito, hermano? Para expresarle de una manera corporativa, como cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermano? Por eso nosotros tenemos una responsabilidad tan grande como iglesia. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero llegar a. ¿Qué responsabilidad tenemos que Cristo se tiene que reflejar en nosotros para dar testimonio afuera? ¿Sí? Eso es algo importante, ¿verdad? Porque a veces desestimamos muy un poco la iglesia, la congregación. ¿No? Y ahorita vamos a ver que cada uno de nosotros, ¿sí?, tenemos una función aquí. Tenemos una función. ¿Sí? Entonces tenemos que dar testimonio. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo lo debemos nosotros de representar? Volviendo a Efesios, por favor. En Efesios capítulo 1, dice: ¿dónde está Cristo Jesús? Amén. Dice así, en el 1, Efesios 1, 22 y 23. Dice: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo, ¿eh? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, mi hermano, es algo bien interesante. ¿Cristo en la cabeza? Sí. ¿Y nosotros somos qué? El cuerpo, dice aquí, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, la iglesia no es una organización, ¿sí?, como muchos. Afuera, en el mundo, hay muchas, ¿cómo le diré? Muchas personas, ¿verdad?, sí, que tienen una organización muy bien hecha. ¿Sí? Vemos empresas, todo que se organizan muy bien para realizar cosas. Inclusive los partidos políticos, ¿sí? Y así podemos ver en muchas maneras, ¿sí?, que hay muchas organizaciones, ¿sí?, organizaciones de los derechos humanos, organizaciones de muchas cosas. Pero la iglesia es diferente, porque la iglesia es un organismo. ¿Sí? ¿Y sabe que un organismo tiene vida?
¿O no es así? Un organismo es aquel que tiene vida, que usted se mueve, usted piensa, usted respira, usted come. Ese es un organismo. Su cuerpo es un organismo. ¿Sí? Pero el que da la orden para que usted haga todo, ¿eso qué es? Su cabeza, no es así. Espiritualmente es igual. Cristo es nuestra cabeza. ¿Sí? Y entonces Él, ¿sí? Él debe de expresarse a través de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, el organismo tiene vida y nosotros tenemos la vida de Dios, ¿sí? Interiormente, y reflejamos su imagen. Por eso es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuándo nació esta iglesia, hermano? Ya vimos que era el plan de Dios, y que la mente era la iglesia, y que Él es la cabeza, y que nosotros somos el cuerpo, y que la iglesia es un organismo, no una organización. ¿Sí? Que es bueno organizarnos aquí, sí es bueno, pero nunca olvidar, ¿sí?, que el que mueve la iglesia es Jesús. Amén. Él es el que la edifica, Él es el que la alimenta, Él es el que hace todo. Amén. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? Y dice que este misterio, ¿verdad?, fue dado a conocer de que judíos y gentiles, ¿sí?, iba a ser la iglesia, ¿sí? ¿Y cuándo se formó esta iglesia? ¿Sabe cuándo, hermano? Cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la tierra. En ese momento se formó. Cristo de Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Cuando baja el Espíritu Santo, hermano, a la tierra, ¿sí?, vemos ahí que ahí se forma la iglesia de Jesucristo. Por favor, vamos a leerlo. Primera de Corintios 12, por favor. Del verso 12 al 13. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. Amén. Aleluya. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo, que es su iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces veamos aquí algo muy interesante. Dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿su cuerpo tiene miembros? ¿No? Tiene sus manos, sus pies, sí, tiene muchos miembros, sí. Pero todos los miembros, dice que siendo muchos, son uno solo. ¿Sí? Porque su mano no está despegada de usted, ¿no? Ni su pierna, ni su... no está despegada, ese es uno. Y dice que por un solo espíritu, por el Espíritu Santo, porque ahí está con mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? Porque por el Espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Espíritu vino a la tierra, bautizó a 120, ¿se acuerdan? Y los llenó de su Santo Espíritu. Después, más adelante, vemos que el Espíritu Santo baja, ¿sí? ¿En dónde? En Samaria, nuevamente, hermano, vuelve a bautizar. Pero ya vemos que los samaritanos eran una mezcla de gentiles y judíos. Así es. Y ahí otra vez, hermano. ¿Sí? Y después, más adelante, en el capítulo 10 de Hechos, vemos que el Espíritu Santo nuevamente vuelve a bautizar, pero ahora era en casa de gentiles. Y todos ellos formaron la iglesia de Jesucristo. Entonces vemos que una de las características que debe tener la iglesia
es que sean bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Es algo muy interesante. ¿Amén? Entonces, nosotros debemos de entender todo esto. ¿Por qué es tan importante la iglesia de Jesucristo? Un pago por ella es tan importante. La meta es su iglesia y que la iglesia lo exprese individual y corporativamente, que es su iglesia de Dios. Amén. ¿Y cuándo se formó? Cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí? Y la iglesia nació como siendo judía, porque eran puros judíos los que estaban ahí esperando. Más adelante vemos que en Samaria ya eran judíos y gentiles, porque era una mezcla de judíos y gentiles, y ahí bajó. Ya después vemos que también bajó con los gentiles, y todos formaron un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Bueno. Ahora, hermano, yo quiero hablar sobre una iglesia. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que en Apocalipsis están las 7 iglesias? ¿Sí? Yo quisiera que las viéramos, le diéramos un repaso a todas, porque son tan importantes. ¿Por qué es tan importante, o por qué seleccionó Cristo a las iglesias para dar un mensaje? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Para ilustrar las condiciones espirituales en que se encontraba cada una de las iglesias. ¿Parece? Porque en aquel entonces, hermano, las iglesias que estaban en Asia, al cual se les dio el mensaje a cada una de ellas, ¿sí?, se encontraban en ciertas circunstancias, ¿sí?, que estaban pasando. Unos eran muy serviciales, otros eran perseguidos, y vemos, hermano, también, hermano, este mensaje de las iglesias ilustran la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta la actualidad. Son las características. Usted, cuando lea las 7 iglesias, se va a dar cuenta. ¿Sí? Y cada característica puede estar presente hoy en día en las iglesias locales. Cierta característica puede estar ahí. ¿Sí? Y vemos, hermano, que en la iglesia de Éfeso, ¿qué representa, hermano? ¿Sabe qué significa Éfeso? Deseo ardiente. ¿Sí? Pero esta iglesia es la iglesia apostólica que nació, ¿sí?, de los apóstoles hasta empezó en el año 30 de la era después de Cristo, ¿sí?, al año 100 después de Cristo. Esa es la iglesia apostólica. ¿Sí? Luego viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Es la iglesia que sufrió la persecución por medio de los emperadores romanos. Y esta fue del año 100 al año 313, todo esos 200 años, una iglesia muy perseguida, una iglesia sufriente. Luego viene la iglesia de Pérgamo. Ya esa iglesia fue del año 330 al 590, pero esta iglesia, ¿de qué se caracterizaba? Que la iglesia ya pasó a ser parte del Estado. Ya no hubo persecuciones. La iglesia perseguida sí iba saliendo, corrían por todos lugares, pero ¿qué creen, hermano? Que la iglesia crecía y crecía. Cuando ya no fue perseguida, cuando vio el diablo que ya no podía, entonces ya no la persiguió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que utilizó a Constantino, un emperador romano, y hizo oficial, ¿sí?, a los cristianos como iglesia del Estado. Y le empezó a dar bendiciones, le empezó a dar templos y le empezó a dar todo, pero la iglesia ya no creció, fue bajando mucho. Después viene la iglesia de Tiatira, ¿sí?, es la iglesia de la religión, la iglesia papal. Es ahí cuando surgen los papas, año 590 al 1517. Ahí empiezan, ¿sí?, la iglesia papal,
Empieza la iglesia a tomar, la iglesia católica empieza a hacer sus enseñanzas y empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Que me gustaría ir viendo cada una de ellas. Esperemos que los hermanos se interesen para poder dar estas enseñanzas de estas iglesias, las características, porque cada una tiene ciertas características, ¿sí? En todas hay vencedores, hay perdedores, en todas tienen ciertas cosas que el Señor resalta, pero hay otras que el Señor ve que están mal. Pero a todas les da promesa. Todas. Luego viene la iglesia de Sardis. ¿Sabe cuál es esta iglesia? La iglesia reformada. Cuando ya Martín Lutero, ¿verdad?, salve, ¿sí? Y en esta iglesia, ¿verdad?, ¿sí?, ya empieza a meterlas. Se da cuenta de que la salvación ya no es por obras, ¿verdad?, es por fe. Entonces ahí fue donde empezó ya el protestantismo, que le llaman ellos. Luego viene la iglesia de Filadelfia, y esta iglesia es una iglesia misionera. Esta es la única iglesia que no tiene ningún reproche de parte de Dios. Esa iglesia, como era evangelizadora, ¿sí?, dice Dios, yo te tengo una puerta abierta para ti. ¿Sí? Entonces, esa iglesia es la única que no tiene ningún reproche. Y fue del año 1790 a 1900. Y luego la Odisea, que es la última iglesia. Y esta iglesia, ¿sabe por qué se caracteriza? Por ser la iglesia de la apostasía. La iglesia que ni se consagra, ni que tampoco peca, ¿sí? Y algunos hasta apostatan de la fe y se van de la iglesia, ¿sí? Ese está del año 1900 hasta la actualidad, ¿sí? Esta es la iglesia. Entonces son 7 iglesias, ¿sí?, que están ahí. Amén, hermano. Pero quiero ver, ¿sí?, del principio de Apocalipsis, porque hay algo bien interesante, hermano, ahí. Quiero que veamos, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. ¿Sí? ¿Tenemos? Apocalipsis 1:19. Dice así: escribe las cosas que has visto. ¿A quién le están dando el mensaje? ¿A quién? A Juan, ¿verdad? ¿A quién era Juan? ¿El apóstol Juan? Sí. Al apóstol Juan le dieron este mensaje. ¿Quién se lo dio? Cristo. ¿Sí, verdad? ¿Se lo dio? Dice en el verso 18. Mira, vamos a leer el 18. O del 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. O sea, ¿a quién era el que lo tomó ahí? Era Jesús, ¿no? Jesús puso su mano y le dijo: no temas, ¿sí?, porque yo soy el primero y el último. Dice: y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y luego le dice, le da la orden: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vea que el Apocalipsis se tiene que leer, ¿sí?, en 3 partes. Las cosas que has visto. ¿Y qué es lo que Juan estaba viendo en ese momento? ¿Sí? ¿Sabe qué estaba viendo Juan? ¿Sí? Al Señor Jesús moviéndose en medio, ¿sí?, de las iglesias, de los 7 candeleros, porque un candelero es una iglesia. ¿Sí? Y mire lo que dice, por favor, ¿sí?, en el verso 13. Ahí mismo estamos en el verso 13. Dice así:
desde el 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cuando Juan estaba escuchando la voz, dice que se volteó para ver, y había 7 candeleros. Cada iglesia tiene un candelero, y eran las iglesias, y que le decía, mira, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mándalos, dice, a ellas. Dice, y me volví para ver la voz de quien hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Cristo, ¿sí?, después de que resucitó y ascendió al cielo, ¿sí?, se le ve como el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue apedreado Esteban? Dice que alzó sus ojos y vio el cielo y dijo, veo los cielos abiertos, ¿sí?, y veo a uno que es el Hijo del Hombre. Entonces vemos que el que estaba ahí era Cristo Jesús, y Juan lo vio, dice, es el Hijo del Hombre, era Cristo. Dice, y estaba vestido de ropa que llegaba hasta los pies. ¿Quiénes se vestían así, hermano? ¿Quiénes tenían esta vestimenta? Sí, se cubría todo hasta los pies. Los sacerdotes. Los sacerdotes se vestían así en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando estaban oficiando en el tabernáculo de reunión, sí se vestían. Pues aquí el Señor también. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el sumo sacerdote. Ahora está su ministerio, es ese, intercediendo por nosotros, porque el ministerio de un sacerdote era interceder por su pueblo. Ahora Cristo, ¿verdad?, está en el lugar, ¿sí?, en la presencia de Dios, y tiene ese ministerio como sacerdote de interceder por su iglesia. Amén. Y luego dice que tenía una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía en el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa esto? Los sacerdotes tenían piedras, tenían muchas cosas, ¿verdad? Éfod, Urim, Tumim, y tenían tantas cosas. Pero aquí vemos a Cristo Jesús con un ropaje hasta abajo y una cinta de oro en el pecho. ¿Sabes lo que significaba? Que Él era de la realeza. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él gobierna todo el universo, ¿no? Por eso ven así a Cristo, dice, pues lo vi con un cinto, ¿sí?, porque Él es el Rey de toda la creación. Entonces Juan lo estaba describiendo. ¿Cómo lo estaba viendo? Dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. ¿Sí? ¿Y eso de qué nos habla? De la santidad del Señor. Que Él es puro, Él es santo, ¿no? Y entonces dice que Él es el único que puede blanquear todo esto, ¿no? ¿O no lo dice así en Isaías? Que si tus pecados fueran como la grana, ¿cómo los vas a hacer? Como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, como la blanca nieve. Entonces vemos que Dios es santo, amén. Pero Él, donde está, vive en la santidad. Por eso Juan lo ve de esa manera, ¿sí? Y eran blancos, dice. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Sí? ¿Por qué lo ve así Juan? ¿Sí? Dice que lo ve, que sus pies son semejantes al bronce. ¿Sabe qué significaba el bronce? ¿Sabe qué significa? Que era donde se llevaban los juicios, hermano. Recuerdan cuando un cordero era sacrificado, ¿a dónde lo subían? Al altar de bronce, ¿no es así? Y ahí lo sacrificaban, ahí lo quemaban, ¿verdad? Sí. Entonces ahora Cristo Jesús se le está dando, ¿sí?,
en lugar de que va a venir a hacer juicio. ¿Sí? Y lo ve así, de esa manera, que tiene sus pies y que pisotea todo aquello que está mal. Pisotea al diablo, ¿no? Ahí lo termina. ¿Sí? Entonces vemos que, y dice que es refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo era su voz del Señor? ¿Se acuerdan cuando se presentó en el monte Sinaí? ¿Cómo era? ¿Qué le decía? Le decía al pueblo: Moisés, Moisés, háblanos tú. Dile al Señor que ya no nos hable. ¿Por qué? Porque sentimos que nos morimos. Entonces vean qué tan fuerte es la voz de Dios. Pero aquí dice que es estruendo como muchas aguas. ¿Ustedes han ido a la playa? ¿Cómo se oye el mar? Usted lo ha visto, digamos, por televisión y todo, ¿cómo se oye? ¿No? Pero ya estando ahí, ¿cómo se oye, hermano? Es otra cosa, ¿no? Se oye fuerte, hermano. Se oye cómo pega y todo, así. Ahora imagínense la voz del Señor, si son como muchas aguas. Fuerte, ¿verdad? Sí. Luego a veces se da miedo cuando viene el mar, que está, muchos dicen que el mar está bravo, ¿verdad? Sí. Cómo llega y no lo avienta. Entonces veamos que su voz es así como muchas aguas, hermano. Su palabra traspasa todo. Amén. Entonces vemos que el Señor lo está describiendo Juan de esa manera. Y entonces esas son las cosas que has visto. Y las cosas que son, ¿cuál es lo que vamos a hablar sobre las iglesias? Por eso Apocalipsis se tiene que interpretar así. Las cosas que Juan estaba viendo, las cosas que son, están presentes, y las cosas, ¿sí?, que han de ser después de estas. Después del mensaje de las 7 iglesias, ¿qué sigue, hermano? ¿Sabe que trata del capítulo 4 al 19? De una gran tribulación que va a haber. Juan la está revelando. El capítulo 20 al 22 tratan acerca de ¿qué? Del milenio, de que Cristo va a reinar por 1000 años. ¿Qué más sigue? Cómo Dios va a derrotar a Satanás, cómo lo va a atar y lo va a echar al lago de fuego. Y vamos a ver también, hermano, la nueva Jerusalén, ¿sí?, la gran ciudad de Dios que viene a morar aquí en la tierra. Vemos también el juicio final, cuando se abren los libros y cuando el paraíso se es restaurado. Eso es lo que estaba viendo Juan. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿Ven, hermano? Entonces vemos que tan importante. ¿Por qué quise hablar de todo esto? Porque el Señor está en medio de los candelabros. ¿Sí? Él es el que los sostiene con sus manos. Él es el que sostiene a la iglesia. ¿Sí? Él sostiene a la iglesia. ¿Sí? Y entonces Él es el que le está dando el mensaje a Juan. Amén. Vamos a ver otra cosa muy importante. En cada iglesia se menciona una palabra y todas la tienen. ¿Sabe cuál es? El que venciere. Todas las iglesias tienen esa promesa. Y al que venciere. ¿El vencedor quién es, hermano? Alguien que tiene que vencer cada día en su área personal, ¿o no es así? Si hay vencedores, también hay perdedores. Entonces veamos. La palabra dice que es un vencedor. Y a la primera iglesia, ¿de qué tiene que vencer, hermano? ¿Sabe de qué? Tiene que vencer el abandono de su primer amor. Porque le dijo: yo sé todo lo que haces, pero ¿sabes una cosa? Que has dejado tu primer amor. Entonces, la primera iglesia, que es Éfeso, trabajaba abundantemente, hermano, hacía muchas cosas, pero ya no lo hacía por amor. Lo hacía nada más, ¿por qué? Por compromiso. ¿Sí? Recuerdo que
una ocasión, no sé si ya se los comenté alguna vez, que había una persona, ¿sí?, que él tenía una casa muy grande, hermano, muy grande, ¿sí?, se la habían dejado, y él pues, vivía ahí, estaba grande, pero él tenía que ir a trabajar, pero necesitaba alguien que le hiciera la casa, ¿sí?, que se la cuidara y que la hiciera. Entonces contrató a una persona, contrató a una mujer para que se la cuidara. Y entonces esta mujer accedió por un precio. Dice, está bien, yo hago el aseo, yo te lavo, yo plancho, yo hago todo, comida y todo, y nada más por un precio. Y dice, sí, acordaron, dijo, está bien, le pagamos. Pasó medio año, hermano, pasó medio año. Y esta mujer dijo, no, está bien, ya me cansé, está bien grande la casa. No, dice, yo creo que estoy cobrando poco. No, le voy a aumentar. Y habló con la persona, ¿no?, con el dueño. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar el trabajo. Dice, ¿pero por qué? Es que lo que pasa es que está muy grande y trabaja mucho. Pero acordamos un precio, sí, pero no me conviene, dice. Dice, bueno, ¿cuánto quieres ganar? Y le aumentó otro cacho. Dice, no quiero ganar tanto. Y este hombre dice, no, pues sí la necesito. Le volvió a pagar. ¿Sí? Y entonces pasó otro tiempo. ¿Sí? Pasó otro tiempo. Y le vuelve a hacer lo mismo. Dice, no, ya. O sea, se cansaba, ¿no? Y le volvió a decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero otro aumento. Y dice, no, pues ya me está cobrando caro, ¿no? Dice, bueno, pues ni modo, lo tengo que pagar. Dice, no puedo dejar mi casa sola. Y acordaron otra vez el precio. Pero ¿qué creen, hermano? Que con el tiempo se fueron conociendo, se enamoraron y se casaron. Se casaron. O sea, se dio que se casan. Pero ¿qué creen que pasó, hermano? Que después de que se casaron tuvieron familia, tuvieron hijos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Que entonces la mujer tenía más trabajo, hermano. ¿O no es así? Ahora yo tenía que hacer toda la casa y tenía que atender a los hijos y tenía que lavar y planchar, llevarlos a la escuela y tener, hermano, era un... ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que ya no se quejaba. Ya no se quejaba con el hombre, hermano. Y todos preguntan, ¿pero por qué no se quejaba? Porque lo hacía porque lo amaba, ¿no es así? Pues es así, hermano, igual. ¿Sí? Si usted va a hacer algo para el Señor, hermano, hágalo porque lo ama, hermano. No por recibir algo de parte de Él, hermano. Hágalo por amor. Y esta iglesia estaba haciendo esto. ¿Sí? Sufría, perseguida, pero había abandonado su primer amor. No lo había perdido, no, sino que lo había hecho a un lado. ¿Sí? Entonces veamos. Por eso en todas las iglesias tiene algo muy interesante que tienen que vencer. Y la primera es tener que vencer el abandono de su primer amor. La otra, ¿qué tenía que vencer, hermano? Ella era perseguida. Tenía que vencer la persecución, la mundanalidad, ¿sí? Y su muerte espiritual, hermano. Porque decía, no, tú dices que tienes vida, pero dice, Señor, tú estás muerto, no dice así. Porque hay una iglesia que le dice así. Tú dices que estás vivo y que vives, dice, Señor, no, pero yo te digo una cosa, estás muerto. Hay iglesias así que se dicen que tienen vida y todo eso, pero hay una muerte muy fría. Cuando entra usted está muy frío. ¿Sí? Otras que tienen que vencer, hermano, la religiosidad que hay dentro de él. ¿Por qué? Porque el judaísmo se estaba metiendo. Hoy en día vemos que hay muchas iglesias que todavía, hermano, no han quitado la religiosidad de ellas y todavía siguen con el judaísmo, ¿no? ¿Sí? Que quieren hacerse mesiánicos. Hay unas iglesias, ¿sí?
Otras todavía reina el catolicismo, ¿sí?, dentro de ellas. Y también el protestantismo, hermano, porque también déjenme decirle que en la iglesia cristiana, los protestantes, también hay cosas que hay que vencer. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? La tendencia a no guardar la palabra del Señor. Tenemos que vencer. Y lo vamos a ver en las iglesias, hermanos, si Dios nos presta vida. Sí, porque hay algunos que escuchan la palabra, pero no la guardan. Ese es verdad. ¿Sí? Niegan al Señor, ¿sí?, y vemos que la última iglesia es tibia y da un mal testimonio de ella. Pero el Señor está todavía toque y toque. Ábreme, ábreme, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré a él y cenaré con él. Amén. ¿Qué más hay en estas iglesias? ¿Qué es lo que? Yo nos estoy dando un resumen de lo que hay en cada iglesia. Y si el domingo nos permite Dios, vamos a empezar a ver la primera iglesia. ¿Sabe qué hay? ¿Sí? En 4 iglesias, ¿sí?, el diablo tiene conexión con 4 de ellas. Me va a decir, hermano, ¿a poco el diablo está dentro de la iglesia? ¿Usted qué dice, hermano? No, usted dígame. ¿Sí? ¿Usted cree eso? ¿Sí? Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Sí, hermano. Vemos que en la segunda iglesia, creo que es Tiatira, no en Esmirna, ¿sabe qué causó ahí? Persecución. ¿Y sabe otra cosa que dice? Dice que tuvieron aflicción por 10 días. O sea que el diablo los metió a la cárcel. Así dice la palabra. ¿Sí? Entonces vemos que en esa iglesia hubo persecución. En Pérgamo, ¿sabe qué tiene? Dice que tiene el trono de Satanás. Sí, dicen, sí. Yo veo que tú tienes el trono de Satanás. ¿Sí? Y en otra, que enseña sus profundidades. ¿Sí? En Tiatira dice que enseña sus profundidades. ¿Sí? Ya sabemos, hermano, que esta iglesia, ¿cuáles son sus profundidades? Que enseña tanta idolatría que hay en la ¿sí?, que la astilla de la cruz de Cristo y que tantas cosas que enseñan, que lo vamos a ver. ¿Sí? Y también, hermano, dice que también tiene una sinagoga dentro de una iglesia. Dice, y está la sinagoga de Satanás. ¿Sí? ¿Y quiénes son esas sinagogas? Son los judíos que se oponían al evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Miren, es algo que se pone uno a pensar, ¿verdad? Y ahí estaba. ¿Cómo empezó? Persiguiéndolos, luego puso su trono, ¿sí? O sea que él quería reinar, luego enseña profundidades erróneas, ¿sí?, para que distraiga a la iglesia, y luego ya hace eso, ahora sí ya pone su sinagoga, o sea, su lugar donde él puede enseñar. ¿Qué más vemos en las iglesias? Vamos a ver otras 4 cosas más rápido, ¿no? Porque ya dice Miguel, regáleme 5 minutos. ¿Sí? ¿Sabe qué más había, hermano? ¿Sí? Cristo destaca varios peligros en esta iglesia. Primero, los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas, hermano? ¿Sabe que estos nicolaitas están relacionados con la jerarquía entre creyentes? ¿Sí? Se lo voy a poner un ejemplo. En la iglesia católica hay jerarquías. ¿Qué hay, hermano? Papa. ¿Qué más hay? Cardenales. Obispos. ¿Sí? Sacerdotes. ¿Sí? No es así. Y habrá en la iglesia cristiana también, hermano. ¿Sí? Y el Señor se enoja, dice. Ustedes tienen, dice, la doctrina de
Porque también en la iglesia cristiana se hacen jerarquías. No, que el apóstol está arriba, ¿no? Y que después los pastores, los profetas, ¿no? ¿Qué más? Y empiezan a bajar también. Y usted ve muy marcada la iglesia de la jerarquía de los nicolaitas y la iglesia del pueblo. Usted la ve así. Sí, también, hermano. Los nicolaitas, algunos se convierten en gobernantes de los demás. El Señor no quiere esto. Él nos puso para edificar, no para gobernar. Y algunas iglesias, siendo cristianas, hay gobernantes, hermano, que los someten. ¿Sí? Miren, a veces usted encuentra en la iglesia, hermano, sabe que es un caudillismo en la iglesia cristiana. ¿Qué es un caudillo, hermano? Es un líder que no deja que otros se levanten, hermano, sino se somete. ¿Sí? Habrá, ¿cómo se le llama? Habrá dictaduras en el púlpito. ¿Sabe qué es un dictador, no? Aquel que dice que se va a hacer esto y se hace porque se hace. ¿Sí? No pide opinión. Y eso es lo que a veces pasa dentro de las iglesias. ¿Sí? Y esto va a tener muchas consecuencias. Mire, empezó en Éfeso como una obra de los nicolaitas, pero vamos a ver que en Pérgamo ya se convirtió en una doctrina. Ya era una doctrina, ya era una enseñanza. ¿Sí? ¿Cómo empezó en la iglesia de Éfeso? ¿Sí? Como obras de los nicolaitas, o sea que se veía, ¿sí? Pero ya en Pérgamo, la iglesia, ya fue una enseñanza que se daba de que tenían que hacerse de eso. El Señor dice, yo las aborrezco. Cuando dice el Señor, yo las aborrezco, hermanos, que está fuerte, ¿no? Y luego dice, también otra, ya vimos que tenían la sinagoga de Satanás, ¿no? Y esas sinagogas son los hijos del diablo, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él? ¿Sí? Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué es que somos esclavos? Dice, si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Sí? Dice, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y empieza un discurso ahí con ellos y Jesús diciéndoles, no, dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las cosas de Abraham, dice, y creerían en mí, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Les decía así. ¿Sí? Miren, hermano, y eran judíos que dice que habían creído en él, hermano. No, está tremendo, ¿verdad? Había otra cosa, hermano, la doctrina de Balaam. Y Señor, hay en algunas que tienen esta doctrina de Balaam. Sí. Y Balaam, ¿cuál es su característica? ¿Sabe qué fue? Que fue tentado a lucrar con el don que tenía de profeta. Porque llegó un rey y le dijo, ¿sabes qué? Maldíceme ese pueblo y te voy a dar todo este oro. Y dijo, órale, está buena la oferta. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Y se deja preguntarle a Dios, ¿no? A ver si me deja ir o no me deja ir. ¿Y qué le dijo el Señor? No vas a ir. ¿Sí? ¿Pero por qué, Señor? No vas a ir. Pero sí, no vas a ir. Y llegan y dicen, ¿qué pasó, Balaam? ¿Sí contamos contigo para que tú vayas y lo maldigas? ¿Qué dijo Balaam? ¿Saben qué? Yo sí quiero, pero Dios no me deja. Es lo que más o menos está diciendo. No me deja, digo, yo quiero ir a maldecir, pero pues, dice, bueno, mira, te doy el doble, pero ve y maldícelo. Y dice, va otra vez con el Señor. Y Señor, ¿puedo ir? Dice, no vas a ir, porque ese pueblo es santo, no vas a hacer nada de esto, sino lo vas a bendecir. Y llegaron y otra vez, ahí está el doble, órale. Dice, no, dice,
Pero él sí quiso ir, hermano, que se sube a su mulita y va a querer maldecir al pueblo, pero ya estaba un ángel ahí con una espada. ¿Sabe qué pasó? Que la burrita mejor habló, hermano, la mulita, para decirle a Balaam lo que estaba pasando, porque estaba cegado. Y Balaam le pegaba a la mulita, que caminar y caminar, la mulita iba pegada dice que estaba en un monte ahí recargada, y le decía, y le pegaba, ándale, avánzale, ¿por qué no quieres caminar? Pues la mulita estaba viendo que estaba el ángel con una espada para matarlo. Entonces habla la mulita y le dice, oye, ¿por qué me golpeas? ¿Cuántas veces he caminado contigo? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no quieres caminar? Y en ese momento le abre Dios los ojos y dice, ay, sí. Y ya estaba listo para matarlo. Y ya estaba el ángel para echárselo. Y dice, órale, regrésate. Y ya fue, le dijo, no, sí. Y empezó a orar y a bendecir al pueblo. Pero dijo, ya cuando hizo eso, les dice al rey que lo quería contratar, dice, pero yo sé una cosa, ¿cómo lo puedes destruir? Y ahí Dios no se enoja. Fíjese, hermano, ¿sí? Que a veces por lucro hacen todo esto. Y qué bueno que les dijo, ¿sabes una cosa? ¿Lo quieres derrotar? Sí. Pues únanse con ellos, dicen los gentiles, para que tengan relaciones y se hagan un pueblo mezclado. Y así lo hizo, hermano, para hacer caer al pueblo de Israel. Era tremendo, ¿verdad? O sea que tenía cómo hacer. Y así a veces pasa, hermano. Los líderes a veces lucran, ¿sí?, con el don que Dios les da para sacar dinero. Ese Balaam, ¿verdad? Sí. Esta doctrina, hermanos, es la ideal en las iglesias, hermano, para sacar dinero. Y les dicen tantas cosas que sacar. Y el último tiene la enseñanza de Jezabel. ¿Sabe qué es Jezabel? ¿Quién era? La mujer que llevó a Israel a adorar a los Baales. Esas cuatro cosas había. Por eso el Señor las resalta, ¿sí? Vemos que tenían que vencer. En cada iglesia tiene que vencer alguna característica que hay. Satanás está en conexión en 4 de las iglesias, ¿sí? Y Cristo ve que había doctrinas, o sea, enseñanzas de los nicolaitas, la sinagoga de Satanás, la doctrina de Balaam y la enseñanza de Jezabel. Y todas esas tienen un significado. Ojalá que las veamos, estas iglesias, esperamos que nos interesemos, ¿no?, para dar, ¿sí?, enseñanzas de cada una de ellas. Vemos que los hermanos, ¿verdad?, van a preparar, los que, como seguimos en el rol, yo voy a dar la primera, luego quien sigue pueda a la segunda y así. Si la terminan una semana, pues adelante, y si pasan, pues no importa. Pero que nos enfoquemos en las enseñanzas que están aquí en la palabra del Señor, porque es el mensaje a las iglesias, hermano. Y como le he dicho, aquí hay cosas que el Señor quiere que nosotros quitemos, ¿sí, hermano? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano, que tengamos el interés para poder enseñar esto. Padre amado, en el nombre de Jesús,